Ya tenemos de manera presencial a Iván Andrade, presidente del Banco del Pacífico, para hablar de un importante tema, ¿no? La nueva visión del Banco del Pacífico con un enfoque de impacto social. Bueno, un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Forever junto al doctor Modesto Apolo. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, un gusto estar acá y gracias. Iván, qué placer tenerlo acá en 92.5 Forever, que es su casa. Iván, el Banco del Pacífico nace como un banco de avanzada. Primer banco que tuvo cajeros automáticos, primero en el tema de la intercomunicación con las agencias y tal. Han pasado algunos años. ¿Y cuál es la nueva visión del Banco del Pacífico para lo que se proyecta de los próximos 5 o 10 años? De nuevo, muchas gracias. Fundamentalmente, ser motor de desarrollo económico del país es enfocar los esfuerzos en que estemos financiando al sector productivo. Y el sector productivo nuestro, que es tan rico desde el punto de vista agrícola, industrial, pesquero, realmente que tiene un potencial inmenso para ser aquel país que puede nutrir de recursos agrícolas al mundo, a diferentes partes del mundo. Nuestro rol tiene que ser el que seamos motor de ese desarrollo, de tal forma que el enfoque es uno en donde, si bien es cierto, hemos estado todos estos últimos años en ser más bien un banco de tarjeta de crédito de consumo, es de que en los próximos 4 años nosotros aumentemos nuestra participación en el sector, en financiamiento del sector productivo. Pequeña y mediana empresa, por ejemplo. Esto es algo que no solo y ayuda, digamos, desde el punto de vista de diferentes sectores, sino que es el que más emplea. Entonces, el objetivo detrás de que seamos un motor del desarrollo económico es de que vayamos a sectores que son los que más empleo producen y generan. En el mundo está definido como tal que ese es el objetivo, digamos, que se debe perseguir, porque empleo, hoy por hoy, por ejemplo, un Banco Mundial, un BID. Si ustedes recuerdan, siempre se hablaba de que hay que trabajar en aquellos aspectos que tienen que, cómo tener menos impacto, ¿no es cierto?, ambiental con la producción industrial, etcétera. Hoy no es que se deja de ese lado, pero lo fundamental es crear empleo. Okay. Nuestro rol, crear empleo. El segundo elemento, tal vez, ¿no es cierto?, es que, ¿de qué nos acordamos nosotros del banco? La calidad del servicio. Será fundamental. De tal manera que nosotros tenemos que tener también esa nueva, yo diría, renovar aquello que es fundamental en una industria de servicios. Nosotros somos una empresa de servicios. Sí, manejamos recursos que son de depositantes. Tenemos 2.7 millones de depositantes en el banco. Ellos son los dueños del banco. Pero al final del día, el dinero es un commodity. Hay exceso del producto, baja el precio. Hay escasez, sube el precio. Esa es la tasa de interés. ¿En qué nos diferenciamos? En cómo llegamos a nuestros clientes. Cómo salimos al cruce cuando el cliente necesita. No cuando todo está de color de rosa. Cómo apoyamos el desarrollo del sector productivo y cómo apoyamos a quienes lo necesitan cuando más necesitan, con programas como los que lanzamos hace poco tiempo, Levántate. Justamente, presidente, a eso íbamos, en cómo aborda el Banco del Pacífico en situaciones emergentes. Lo veíamos durante el invierno, en las inundaciones, en los deslaves. También durante los cortes de luz, ustedes implementaron programas como Levántate Mi Pyme, Agro Renace, también tienen Construye. Frente a otros productos que tienen como banca, ¿cuál ha sido la acogida de estos programas que tiene el Banco del Pacífico, que busca de una u otra forma ayudar al ecuatoriano que quizás perdió todo en el invierno, quizás perdió su capital y que, bueno, le dan esa oportunidad para que se vuelva a levantar, tal y como lo decía el programa? En la práctica ya tenemos nosotros un total de 320 clientes que han accedido, digamos, al programa Levántate. Esto por un total de $17,5 millones de. Si ustedes recuerdan aquello que nosotros decíamos, que pensamos que son como 40 millones que van a ser, ya son 17,5 millones. Y adicionalmente a eso tenemos un total de 210
que equivalen a 18.300.000 dólares que ya están en entrega de documentos y están preaprobados. Okay. De tal forma que el impacto es uno que es inmediato. Y así es como, a su vez, manejando y administrando el riesgo, este es un programa que hicimos nosotros con un respaldo del 75% garantía de la Corporación Financiera Nacional. Este es un programa del gobierno del presidente Daniel Noboa, que justamente preocupado por exige que a toda la nación, de que hagamos nuestro rol, hagamos nuestro papel. Todos tenemos responsabilidad para sacar al país adelante. Y en ello, entonces, si ocurre algo como lo que ocurrió, es temprana y prontamente qué hacemos. Y hacerlo de una manera efectiva. Y aquí de esta forma se va demostrando de que sí, ese ha sido un programa que ya tiene resultado y que continúa ya resultados. Estaríamos cubriendo un total, hoy por hoy, si sumamos esos valores, ya como cerca de, digamos, estaríamos pasando los 37 millones de dólares. Iván, ¿qué tipo de sinergia hay entre la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico para potenciar el financiamiento de sectores estratégicos como el agro, la industria y las pymes? Concretamente, la forma es el lograr que la Corporación Financiera Nacional, y que no es solo con nosotros como Banco del Pacífico, sino que también con los bancos privados, pero es lograr las garantías, el acceso a los programas de garantías. Me voy a referir entonces, una vez fue el Levántate, pero ¿por qué específicamente? Hay recursos, la Corporación Financiera Nacional ha entregado, y especialmente el año pasado, como 450 millones de dólares a los bancos privados, excepto a Banco Pacífico. ¿Por qué? Porque CFN es dueña de Pacífico. Okay. Y por una limitación de Banco Mundial y del BID dicen, no, usted puede prestar a otros bancos, pero no a Pacífico, entonces nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos. En el tema de garantías, y bueno, de pronto los otros bancos tampoco están diciendo la plata me dio la CFN, ¿no? Claro. Pero la realidad es que le dio la CFN, estos son programas del gobierno del presidente Noboa. Claro. Pero no lo dicen. Nosotros no tenemos ningún problema de decir, o sea, y nosotros lo que queremos es acceso al programa del Fondo Nacional de Garantías. Ya en el tema Levántate se dio, y también hay uno segundo, ahora en el caso de los atuneros. En el caso de atuneros igualmente se estima que el costo del subsidio es de 42 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué es lo que se creó? Asimismo, un producto que pueda financiar a las empresas atuneras, que cubra ese valor de 42 millones de dólares, hasta 42 millones, también con una garantía de la CFN. Okay. Nosotros sabemos, y esto lo debo decir, no voy a decir que otros bancos también ya han accedido a esta garantía. De tal forma que es activarlo, pero nosotros tomando el liderazgo, porque sabemos que tenemos que hacer algo más. Y para hacer algo más, entonces, nos apoyamos en aquellos programas, como en este caso un programa de garantías. Como digo, no es solo Banco Pacífico, y ya sabemos que hay otros bancos privados grandes que han tomado el programa. Nosotros podemos decir agradecidos con la CFN, con el programa del presidente Daniel Noboa, que empuja para que el Ecuador reciba más recursos, estabilice la economía, y por ello es que vamos teniendo, y en este caso la CFN va recibiendo recursos que pueden permitirle el capitalizar el fondo de garantía y a través de ello impulsar banca de segundo piso, a través de los bancos privados como nosotros, el que lleguemos a dar financiamientos con una buena administración del riesgo, porque el dinero, como digo, finalmente es de los 2.7 millones de depositantes. Presidente, el banco cerró 2024, el Banco del Pacífico cerró el año pasado con utilidades récord y ahora asume una etapa de reordenamiento, si se quiere decir de alguna forma. ¿Cómo avanza estos números en 2025? ¿Qué se mantiene del modelo anterior y qué está innovándose ahora? Usted lo ha dicho y recojo sus palabras, quieren tener un banco con más enfoque social que salga de manera inmediata ante la necesidad y no cuando todo está bien en el país como tal. ¿Cómo avanza en el 2025 Banco del Pacífico? En números, tengo que indicar, a finales de mayo la utilidad del Banco Pacífico es 84 millones de dólares. De tal manera que en ese sentido el cierre de nuestro año está estimado que va a ser una utilidad mayor que el año pasado. De tal forma que estaríamos llegando como a unos 170 millones de dólares al menos. Okay. Eso en resultados, y como digo, ya a mayo son 84 millones. Hablando de, sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Si nosotros lo proyectamos al cierre del 25 y luego al año 26, que ya mismo nos llega, es de que nosotros podamos entregar en el sector productivo, en los diferentes componentes, 1.000 millones de dólares.
Esto significativamente lo que sería es de que del monto que hoy tenemos, nosotros tenemos una cartera, digamos, de préstamos de 5.500 millones de dólares. 3.000 millones es tarjeta de crédito. 500 millones es vivienda. Luego tenemos otro sector pequeño como 300 millones y la diferencia tenemos en lo que decimos sector productivo comercial. Bueno, eso lo que nos está dejando, digamos, es un valor menor a 2.000 millones, ¿no es cierto?, que está en el sector productivo, como 1.500 millones. Cuando hablamos de que vamos a dar 1.000 millones en el sector productivo, es significativo. Es significativo. Y aquí hay un elemento importantísimo. Nosotros tenemos que creer en el país. Nosotros tenemos que administrar bien el riesgo porque somos un banco. Porque el dinero es de los depositantes. Pero tenemos que creer en el país. Creer en el país es creer en aquel que está produciendo. De tal manera que estamos viendo un horizonte de 4 años de estabilidad, que ojalá sean 8, con el presidente Noboa, porque eso es lo que necesitamos nosotros como país, una base de estabilidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de 1.000 millones, ¿no es cierto?, en ese contexto 25-26, estamos dándole justamente un empuje a lo que es ese financiamiento del sector productivo. Y hay un segundo ingrediente. Y el segundo ingrediente es la alianza estratégicas que queremos nosotros como parte de nuestra estrategia, el desarrollar. ¿Con quién? Con actores internacionales. El sistema bancario en el Ecuador requiere tener acceso al mercado de capitales en el mundo. Y para ello entonces nosotros requerimos salir al mercado internacional, a conseguir recursos de largo plazo. El sector productivo, ¿por qué encaja esto? Porque el sector productivo, si uno le va a financiar a algo o una maquinaria a alguien, no lo va a financiar a 180 días, pues. Claro. Tiene que darle plazo, tiene que darle años de gracia. A un constructor va a desarrollar un proyecto inmobiliario, no se le va a dar un crédito de 3 años. Claro. No alcanza el tiempo. Entonces hay que conseguir recursos, la alianza en el exterior, porque localmente no existen recursos de largo plazo. De tal forma que hay que salir, y ese otro elemento de la estrategia es el lograr esas alianzas estratégicas para participar con recursos de financiamiento que nos los den a nosotros de largo plazo, para también dárselos de largo plazo al sector productivo. Ese es el otro elemento en el cual estamos trabajando. De tal manera que combinando es enfoque por un lado, por otro es fondeo. Okay. ¿De dónde van a venir los recursos? Y el otro elemento, que el más importante de todos, es la gente. ¿Cómo es lo que seguimos capacitando a la gente, devolviéndole ese sentido de que somos una industria de servicios y que seamos el mejor, que nos distingamos por ser y dar el mejor servicio en todos los sectores en donde estamos? Iván, en esta trilogía, perdón, el Ecuador siempre ha dicho que necesita poner más Ecuador en el mundo y traer más mundo al Ecuador. Y esto tiene que ver directamente con el tema de buscar tratados de libre comercio con otras naciones, con otros continentes. Se habla de Asia, se habla del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y eso también se ha dicho que, si bien es cierto, China se convirtió en la fábrica del mundo, en Ecuador se viene hablando hace mucho tiempo atrás, décadas, por decirlo de alguna manera, de que es el granero del mundo, porque al fin y al cabo somos a número 1 en el tema de producción de camarón, el tema de enlatados de pesca, etcétera, etcétera, pitaya, brócoli, tantos productos agrícolas. Y entonces hablo yo de la trilogía, para todo eso se necesita dinero. ¿De qué manera va a impulsar el Banco del Pacífico y priorizar la inversión enfocado a este desarrollo que además genera trabajo? Cuando hablamos de los 1.000 millones de dólares para lo que es año 25-26 sector productivo, como digo, significativamente estamos hablando de que eso va para los segmentos pequeña y mediana empresa y corporativos que son más grandes. Ese monto de financiamiento a largo plazo, para darles una idea, es lo siguiente. En el mercado bancario, el total del sistema bancario son 70.000 millones de dólares de activos. De esas, aproximadamente 50.000 millones, 52.000 millones son los depósitos de quienes están, digamos, en el sistema bancario. Cuando hablamos nosotros de la parte de préstamos, estamos hablando de alrededor de algo así como 45.000 millones de dólares total de préstamos en el sistema. De ellos, aproximadamente, siempre la mayor parte es consumo, claro, ¿no es cierto?
Y en el sector productivo se habla, eran como 18.000 millones, digamos, lo que está en el balance, me parece que es al mes de abril, de todo el sistema. Pero de esos 18.000 millones, la pregunta es, ¿qué significa entonces la participación nuestra? Entonces, si estábamos en 1.500 y ahora vamos a subir 1.000, nuestra participación en ese total tiene que pasar a ser más allá de lo que hoy es, ¿no es cierto? Hoy es menor al 10% del total ese. Nosotros queremos llegar a ser el 20% de lo que el sistema bancario entrega al sector productivo. Por eso es que en la suma, digamos, de esos factores, nosotros le decimos, ok, queremos ser el 20% de ese impulso nuevo al sector productivo. Y todos los bancos tenemos aquí, estamos ahora trabajando, ¿no es cierto?, por lograr el posicionamiento en los diferentes segmentos. Y aquí entonces quiero integrar otro elemento. Nosotros tenemos que ser, como Banco Pacífico, catalizador de lo que pasa en el sistema. Y un ejemplo que les doy es, nosotros sacamos el producto de crédito hipotecario al 7,5%. Bueno, ahora ya tenemos otro banco grande que nos ha copiado, lo cual nos parece muy bien. Pero ese nosotros, es el riesgo del líder. Exactamente. Y está bien, ahí competimos. Pero justamente lo hacemos en función a que tenemos que ser un banco catalizador de lo que sucede en el sistema bancario nacional privado. Ese es un ejemplo. Y así como esos, vamos a continuar. Les comenté de que nosotros sacamos Levántate. Y hoy ya sé que existe otro banco que esta semana acaba de firmar con la Corporación Financiera Nacional, no lo voy a decir el nombre, para el mismo programa. Con las mismas cosas. Nosotros liderando. Para eso estamos. No para hacer lo mismo que los demás, para liderar. Para que entonces cuando hablamos de nuestra participación, en el aumento de que se vaya a dar al sistema productivo, nosotros seamos los mayores. Y hay otros temas más que tenemos también en carpeta. Presidente, justamente usted menciona sobre estos productos sociales, estos productos del Banco del Pacífico que son ejemplo quizás para la banca privada y que se están sumando en pro de crear esta ventana de oportunidades para los ecuatorianos, pero en Ecuador sucede algo. ¿Qué me dice usted de la educación financiera? Pues muchos, al menos en sectores donde no hay tanto acceso a estas oportunidades, ven a la banca como un verdugo, ¿no? Y más no como una oportunidad de crecimiento. Claro, con responsabilidad financiera siempre va a ser posible. ¿Qué opinión, qué recomendación le merece en cuanto a estos temas de educación financiera, en ver en el banco una oportunidad más allá de ver a un verdugo en la práctica? Si me permite, primero me voy a referir a algo que me preguntó antes y no contesté, que tiene que ver con nuestro rol en la parte social. Entonces quería comentarle que efectivamente estamos ya coordinándonos con el MIES para lo que es el impulsar nosotros, que somos, ahí estamos tarde, en ser parte de la bancarización para el sector que hoy no lo está. Entonces tenemos en carpeta, son 240,000 personas que queremos nosotros bancarizar y ser vehículo de la entrega del bono solidario y de otros bonos que tiene el gobierno del presidente Noboa. Entonces eso como una respuesta concreta, nosotros participar y ya estamos con un programa concreto conjuntamente con, en este caso, con uno de los emisores de tarjeta para la entrega de tarjetas de débito, de esa manera bancarizar. Digo esto porque le concateno con la siguiente pregunta, y es decir, ¿cómo apoyamos? Nosotros necesitamos el llegar a que las personas, a través de esa bancarización, sepan que existen organizaciones que estamos dispuestas, en este caso banco, a apoyar su desarrollo. ¿Qué significa? En la práctica, por ejemplo, si a una persona le dan una tarjeta y le cobran, bueno, si recibe $55 y le van a cobrar $3 o 4 o 5, lo que fuere, le están quitando el pan de más de un día. Nosotros no lo vamos a cobrar. Es parte de nuestro rol. Tenemos una generación de dinero muy grande, pero tenemos una cantidad de gente que hay que integrarle al sistema. A través de esos elementos que pueden ser detalles, pero que al final es al bolsillo de la persona que recibe ese dinero, es el que, por otro lado también, se comienza a formalizar su relación con un sistema bancario. Y allí, ¿con quién competimos los bancos? No es entre bancos, no es con cooperativas, es con el chulco. A quien tiene que tenerle susto a la persona es aquella que le está prestando y le está cobrando el 10% por semana o por día.
Entonces lo que necesitamos es que a través de esa bancarización tome confianza, se va incorporando a lo que es el sistema y que se vaya entonces dando los pasos en las fases que le permitan sentirse que el banco es un facilitador en la vida, no es un verdugo. Pero para ello entonces primero hay que darle las herramientas, ¿no es cierto? Como es esto de, como digo, la bancarización a través de tener sus tarjetas de débito, el que no tenga costos, digamos, como tal, que le hagan imposible el poder utilizarlo, el que cuando va a un corresponsal no bancario no signifique que le van a cobrar más ni que va a estar pagando por el uso de esa tarjeta de débito. Esos son elementos importantes que le permiten ir teniendo confianza. Es un proceso en el cual también ayuda muchísimo lo que está haciendo la Superintendencia de Bancos. Escuchaba una entrevista que le hacían al superintendente Roberto Romero y él decía, mire, ya tenemos 44 que les hemos agarrado, 44 entes que no son ni bancos, ni mucho menos, y que están captando recursos. Entonces, allí hay una acción efectivamente coordinada por parte del ente de control que está encima de todo esto. El año pasado habían sido en todo el año 75. En este año lo que va, y le escuchaba, ya son 44. Entonces hay un trabajo conjunto. Aquí el trabajo conjunto del gobierno nacional, de los entes de control y de aquellos que somos actores. Todos nosotros, esa es parte de nuestra responsabilidad. ¿Cómo logramos rescatarle a la gente de aquellos que abusan en este caso, digamos, en prestar dinero? El chulco es el peor enemigo que tiene la persona que tiene menos recursos. Iván, justamente uno de los temas en cuanto al rescate de las personas. Por ejemplo, en Perú, cuando estaba en auge el tema de Sendero Luminoso, Hernando de Soto, que fue ministro de Economía en Perú, luego hizo un libro que se llamaba El Otro Sendero, haciendo un paralelismo con Sendero Luminoso, y decía que justamente Sendero Luminoso prestaba plata al chulco, extorsionaba a la gente para obligarlos a que participen y tal. Y entonces propusieron o propiciaron que esta gente se formalice y que tenga un recurso que le permita desde lo micro de ellos poder salir de este sistema vicioso, de este círculo vicioso, y entrar a uno virtuoso a través de bancarizarse, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó en Cartagena de Indias, los sectores marginales. El alcalde cogió y les dijo, ¿saben qué? Hagan huertos dentro de sus casas, huertos orgánicos, y yo me comprometo, evidentemente con el financiamiento de una banca, yo me comprometo a que las grandes cadenas hoteleras le compren esos productos porque son orgánicos, y al fin y al cabo los va sacando de las garras de esto que generaba el tema de la inseguridad. ¿El Banco del Pacífico ha pensado en esto o tiene proyectado a futuro poder implementar una situación más o menos similar? Porque es la única manera de que podamos sacar de las garras de la delincuencia a estos sectores que son marginales y que a veces no tienen trabajo y que tienen todas las buenas ganas de prosperar, porque al fin y al cabo, seamos claros, todos ellos vienen de regiones, de sectores agrícolas, que han migrado a la ciudad buscando mejores días, no lo encontraron, y si resulta, por lo menos esto se dio en Cartagena, resulta que ellos tuvieron un gran éxito en un 4x4, que era su terrenito, retornan pues a su tierra a producir más. ¿Tienen planificado esto o lo piensan hacer a futuro? Las cadenas de producción y la cadena de valor en diferentes segmentos, ¿no es cierto?, diferentes áreas de producción son el punto de partida. ¿A qué me refiero? Cuando uno puede concatenar lo que es el productor pequeño con el proveedor, con el semi-industrial, con el industrial y finalmente con la cadena de distribución de venta comercial, allí entonces uno puede ir integrando a los pequeños. El hacerlo de esta manera es algo en lo cual sí, de hecho, estamos con un piloto en uno de los segmentos. Cuando ya lo tengamos, digamos, pues ya en práctica lo vamos a decir, pero sí lo puedo decir que esto no estoy inventando, esto es real. Esto mismo en nuestra primera reunión. ¿Por qué? Porque es justamente tratar de integrarlo. ¿Por qué es importante? Porque además en el uso de las herramientas que se tiene, y por ejemplo, si es que el pequeño productor lo que tiene es acceso a una tarjeta de débito a través de la cual se le da un financiamiento, una tarjeta de crédito. ¿Pero financiamiento para qué? Para que pueda ir a un proveedor, y un proveedor en el momento que lo que está es pagando por, seguramente reciba un mejor precio en los insumos que está comprando.
Pero entonces una tarjeta que no puede irse a la tienda para comprar licor. Correcto. Esa es la razón de tratar de integrar a la cadena y de esa forma, y por eso estoy dando algunos de los detalles de cómo es lo que estamos nosotros ya trabajando para integrarlo. Porque de esa forma, al pequeño, ¿no es cierto? Va a sentir que no es que está solo, no es que tiene que fajarse, digamos, él con la poca producción que tiene frente a alguien que tiene mucho más. Pero entonces es integrarle también con el proveedor, porque el proveedor, entonces, al que compra bastante le cobra menos. Claro. O al que le paga al instante le cobra menos. Y entonces al pequeño le cobra más. Esa es la realidad. Entonces hay que ir, integrarle al pequeño productor a la cadena de valor, con proveedores, con a quién le va a vender, como semi-industrial o industrial, etcétera. Esa integración es la que nos va a permitir a nosotros agregar gente. Y como digo, ya estamos justamente bajo análisis un programa específico que esperamos que podamos avanzar y poder sacarlo. Qué bueno. Bien, es Iván Andrade, presidente del Banco del Pacífico, hablando sobre la nueva visión de la banca con un enfoque de impacto social. Presidente, bueno, agradecerle por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever y también sus últimas palabras para que el ecuatoriano que nos escuche confíe en estos programas que buscan impulsar o ayudar a estos emprendimientos, a estas pequeñas empresas, a los productores. De nuevo, muchísimas gracias y debo indicar, yo diría, 3 cosas. La primera es, el banco está para crear y entregar productos, y aquí nada más, y usted los va a ver, que aquí tenemos 5 que están en carpeta, que se llama el Crédito Fácil PYME, Mujer Líder PYME, Agronegocio PYME, PYME Exporta, Actualiza tu PYME, que son 5 programas que van a estar lanzándose y prontamente los van a ustedes a ver también en los medios. Es nuestro enfoque es práctico, no es lírico. Estos son temas inmediatos, no tenemos tiempo que perder. Ese es el segundo elemento. Y el tercero es tenemos que creer en el país. Todos. Al país lo sacamos porque responsablemente cada uno hacemos mucho más allá de aquello que se espera. Y eso es lo que nosotros en Banco del Pacífico hacemos y vamos a seguir haciendo con más intensidad. Muchas gracias. Bueno, es Iván Andrade, presidente del Banco del Pacífico. 8:03 de la mañana, nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos.